Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y profesor Yader García. La temática de hoy se centra en un análisis previo que debemos de comprender antes de elaborar el estado de flujo efectivo. No importando qué método vamos a utilizar, sin embargo, la práctica que vamos a desarrollar es en base al método indirecto. Los puntos previos que debemos de analizar antes de elaborar el estado de flujo efectivo lo explica el material de formación sobre las NIEs para las pymes en su módulo 7, que específicamente te explica lo que debes de conocer antes de elaborar el estado de flujo efectivo. Vamos a analizar brevemente la parte introductoria de este módulo, que se centra en los requerimientos de presentación del estado de flujo efectivo. También vamos a analizar los objetivos de aprendizaje que debemos de conocer de estos requerimientos de información financiera. Por supuesto, también las transacciones no monetarias. También es importante que conozcamos que al elaborar el estado de flujo efectivo hay diferencias, el método que vamos a utilizar, ya sea el directo o el indirecto. Por supuesto está que vamos a elaborar la práctica en sí del estado de flujo efectivo, concluyendo con un análisis del estado de flujo de efectivo. Listo, empecemos. La temática de hoy se centra en los requerimientos para la presentación del estado de flujo efectivo de acuerdo a la sección 7 de la NIEs para las pymes. Con esta práctica pretendemos que desarrollen su comprensión y juicio profesional y esencial que se necesitan para la presentación de un estado de flujo efectivo de acuerdo a la NIEs para las pymes. Como objetivos tenemos que en esta temática el aprendizaje que debemos desarrollar es que conozcamos los requerimientos de información financiera que me exige el estado de flujo efectivo conforme a las NIEs para las pymes. Es decir, para poder presentar el estado de flujo efectivo de acuerdo a las NIEs para las pymes, debemos de lograr estos objetivos que tenemos acá. El primero, conocer el objetivo de un estado de flujo efectivo. Como bien sabemos, el objetivo en sí de los estados financieros, es decir, el conjunto completo de los estados financieros, son elaborados con propósito de información general para proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios. ¿Okay? Más adelante vamos a explicar con ejemplos de quiénes son esos usuarios o esa gama amplia que realmente requieren estados financieros completos. Particularmente el estado de flujo de efectivo presenta información útil para los usuarios de los estados financieros, especialmente para los prestamistas y acreedores a corto plazo. También suministra las bases para elaborar, para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene para tomar decisiones económicas para la entidad. El siguiente objetivo trata de comprender los requerimientos para la presentación del estado de flujo efectivo, es decir, previo a elaborar o a aprender a elaborar el estado de flujo efectivo, debemos de comprender los requerimientos de presentación del estado de flujo efectivo. Estos requerimientos, la sección 7 y el módulo 7 del estado de flujo efectivo nos explica que debemos de identificar, que debemos de analizar de manera juiciosa y analítica esos requerimientos que provienen de tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento.
Como tercer objetivo tenemos que debemos de ser capaces de distinguir los equivalentes de efectivo de otros activos financieros. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que debemos de identificar un efectivo líquido en sí y un equivalente de efectivo. Un efectivo líquido en sí no es más que el dinero con que cuenta la empresa en las cuentas de caja y en las cuentas corrientes bancarias, así de sencillo. El efectivo líquido es el dinero en donde la empresa tiene ese efectivo que contablemente lo tenemos en las cuentas de caja y en las cuentas bancarias. El equivalente del efectivo podríamos decir, o son aquellas inversiones con alta liquidez a corto plazo, es decir, que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y que sobre todo, tengan un vencimiento no mayor a 3 meses. Es decir, todas aquellas inversiones que la empresa hace a corto plazo, a cortísimo plazo, no mayores a 3 meses, tenemos que identificarlas y clasificarlas como un equivalente al efectivo. Por ejemplo, ese tipo de inversiones que debemos de clasificarlas como equivalentes de efectivo son aquellas inversiones que la empresa hace en bonos materializados, en bonos desmaterializados, en certificados no mayores a 3 meses, pagaré, etcétera, ¿no? Siempre y cuando cumpla la característica de que su vencimiento es no mayor a 3 meses. También tenemos como cuarto objetivo que debemos de ser capaz de preparar el estado de flujo efectivo utilizando tanto el método directo y el método indirecto. La normativa en este caso no me exige que particularmente debo de utilizar un método en específico, no, solamente me dice que debo de preparar el estado de flujo efectivo utilizando cualquier método, el método directo o el método indirecto. Aquel método que tú aprendas y que te sientas mejor en preparar el estado de flujo efectivo utilizando ese método, ese es el método que debes de utilizar a la hora de elaborar el estado de flujo efectivo. Y no está más en decirlo que ese tipo de método lo debe de figurar en las políticas contables de la empresa. Muy bien, también tenemos como quinto objetivo ser capaz de preparar las notas a los estados financieros. Es decir, no solamente debemos tener la capacidad de elaborar el conjunto completo de los estados financieros, incluyendo el estado de flujo efectivo, sino que también debemos de tener la capacidad de preparar las notas a los estados financieros. Esas notas revelan información adicional a lo que nos muestra los estados financieros en sí. Es decir, te muestra de manera narrativa cualquier cambio que pudiese existir o que pudiese tener en un futuro la empresa en sí, ¿no? Bien, continuando tenemos también a lo que conocemos como transacciones no monetarias. Cuando hablamos de transacciones no monetarias, debemos de comprender que es un punto muy importante que debemos de considerar a la hora de elaborar el estado de flujo efectivo. Las transacciones no monetarias son aquellas transacciones que no involucran flujo de efectivo o equivalente de efectivo, como lo explicamos anteriormente. Este tipo de transacciones la debemos de excluir del estado de flujo efectivo, aunque procedan de actividades de inversión, aunque procedan de actividades de financiación, la debemos de excluir. Por ejemplo, de transacciones no monetarias tenemos cuando la entidad adquiere un equipo
un equipo de transporte o una maquinaria al crédito, siempre y cuando sea al crédito. Es decir, la empresa va a clasificar como transacción no monetaria la adquisición de una maquinaria o un equipo de transporte siempre y cuando la haya adquirido al crédito. Porque si la pagó de contado, ya no la debemos de clasificar como transacción no monetaria, la debemos de clasificar como transacción monetaria por el simple hecho de que hay ahí un dinero de por medio. Por otro lado, una transacción no monetaria tenemos que cuando la entidad emite acciones a cambio de un edificio por parte de un nuevo accionista. No obstante, este tipo de información se debe de revelar en la nota a los estados financieros. Diferencia entre el método directo y el método indirecto. Bueno, aquí dice que el método directo presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación por categorías principales de cobro y pago. Por el contrario, el método indirecto calcula los flujos de efectivo de las actividades de operación, ajustando los resultados por los efectos de los ingresos y egresos que no requieren uso de efectivo. Muy bien. La diferencia en sí es que el método directo presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación por categorías principales de cobro y pago, como por ejemplo cobros a clientes, pagos a proveedores en términos generales. Por el contrario, el método indirecto calcula el flujo de efectivo de las actividades de operación ajustando los resultados por los efectos de los ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo. La elaboración del estado de flujo de efectivo utilizando el método directo no es una tarea difícil de elaborar, ya que simplemente clasifica y resume los importes depositados en una cuenta bancaria de la entidad, así como los importes que se retiran de dicha cuenta. Así de sencillo es elaborar un estado de flujo efectivo bajo el método directo. El método directo, en cambio, puede resultar un poco más compleja su elaboración, porque para arribar o para hacer coincidir el flujo de efectivo neto procedente de las actividades de operación parte de un ajuste en los resultados del periodo, es decir, parte de la utilidad neta del ejercicio que nos arroja o que nos muestra el estado de resultados. Práctica de elaboración del estado de flujo efectivo bajo el método directo. Ok, empezamos entonces con la práctica. Debido a la complejidad que acabamos de explicar a la hora de elaborar el estado de flujo de efectivo bajo el método directo, vamos a hacer la práctica de elaborar precisamente el estado de flujo de efectivo bajo este método, ¿no? El método indirecto, debido a su complejidad. Veamos cómo. Para elaborar el estado de flujo de efectivo bajo el método directo lo vamos a elaborar en 4 pasos sencillísimos, ¿no? Estos 4 pasos que tenemos acá. En una primera instancia vamos a calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance a excepción del efectivo y equivalente del efectivo. En un segundo paso vamos a calcular las cuentas en operación, inversión o financiamiento. Más que calcular es identificar si esa cuenta es de operación, de inversión o de financiamiento. En un tercer paso vamos a identificar los orígenes y aplicaciones de dinero, es decir, orígenes, entrada de dinero, aplicaciones, salida de dinero, clasificando activo, pasivo y patrimonio que formula en sí el balance general o el estado de situación financiera. Por último, en un cuarto paso vamos a crear ya en sí o formular o elaborar el estado de flujo efectivo bajo el método indirecto. El primer paso, como habíamos dicho, es calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance a excepción del efectivo y equivalente
del efectivo, considerando también que hay partidas que no generan flujo de efectivo, como por ejemplo el efectivo y equivalente del efectivo, provisión por deterioro de cliente, provisión por deterioro de inventario, depreciaciones, amortizaciones, otros costos financieros netos, reserva legal, utilidad acumulada, utilidad del ejercicio, etc. Entiéndase por otros costos financieros netos a la diferencia que te resulte de los ingresos financieros y egresos financieros, que posiblemente dentro de esos ingresos y egresos financieros haya un deslizamiento monetario, ¿no? A eso nos referimos. Bien, veamos cómo elaborar el primer paso. Aquí tenemos ya el estado de situación financiera. Vamos a elaborar el estado de flujo efectivo bajo el método indirecto de las Industrias Barreiros S.A. Para elaborar el estado de flujo efectivo debemos de tener a mano en sí, ya analizado, ya preparado, ya habiendo hecho los ajustes necesarios para que muestre la situación financiera real de la empresa. Es más, estos estados financieros ya deben de estar auditados por una firma externa para poder elaborar un estado de flujo efectivo de manera razonable, ¿no? Entonces, necesitamos el estado de situación financiera del año actual. Vamos a elaborar el estado de flujo efectivo del año 2019, pero también necesitamos el estado de situación financiera del año anterior, en este caso del 2018. También debemos de tener a mano el estado de resultados del presente año, que sería el 2019, y también vamos a necesitar el estado de resultados del año anterior. Una vez que tengamos estos dos estados financieros previamente ya ajustados y elaborados, procedemos a hacer la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo es donde vamos a hacer el primer paso, ¿no? Recuerden que el primer paso es calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance, a excepción del efectivo y equivalente del efectivo. Ok. Para ello vamos a incorporar en esta columna el estado de situación financiera con sus valores del año 2018 y del año 2019. Lo vamos a hacer de manera vinculada. Veamos. Vamos al estado de situación financiera. Formulamos activos y continuamos con el efectivo equivalente del efectivo, y aquí vinculamos también del año 2018 el efectivo, que es 1.518.000, y del 2019 dice que tenemos 2.102.000 y pico, ¿no? Una vez que tengamos esto, podemos copiar la fórmula y arrastrarla hasta aquí abajo para que nos muestre ya el resultado en sí que queremos. ¿Ok? Luego que tengamos esto, vamos a configurar un poco acá. Configuramos aquí, esto lo borramos, esto también, esto es el total de activos, le damos un color de negrita, esto también lo borramos y tenemos un total de pasivo. Listo, lo tenemos. Listo. Luego tenemos patrimonio, reserva legal, total patrimonio y total pasivo y patrimonio. Esta misma información que tenemos acá es la misma información que tenemos en los estados en el estado de situación financiera. Total pasivo y patrimonio del 2019 136.891.797, 136.891.797, y para el 2018 119.886.332. Ahí lo tenemos, es lo mismo, ¿no? Vamos a configurar un poco acá para que nos muestre bajo otro formato acá lo que es el número, ¿verdad? Que nos muestre entre paréntesis, pero a ver, personalizado, contabilidad moneda, no, personalizado. Vamos a agarrar este valor que está acá, ahí lo tenemos.
para que se nos muestre que esta es la depreciaciones y estas son las amortizaciones del estado de situación financiera. Ok, vamos al primer paso entonces. El primer paso, recuerden que nos dice calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance. ¿Cuáles son las cuentas del balance? Todas estas que tenemos acá. Este es el balance, este es el estado de situación financiera. Cuando nos dice el primer paso, calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta del balance, es simplemente calcular las diferencias de un año con otro. Es decir, hacer lo siguiente. 2019 menos 2018, y esto que está acá lo arrastramos hasta acá, ¿ya? Y luego estos valores los borramos porque es sumatoria. Este también, continuamos y estos valores que no tiene sentido tenerlo en diferencia. Ok, listo. Si bien es cierto, el paso número 1 me dice que debo de calcular los incrementos y disminuciones de cada cuenta, a excepción del efectivo y equivalente del efectivo. Acá vamos a sacar ese incremento o disminución para cuadrarlo más adelante en el origen y aplicaciones de fondo o de salida de dinero, o de entrada o salida de dinero. Ok, el primer paso en sí nos dice calcular los incrementos o disminuciones. Cuando hacemos esa diferencia, todos los valores, en esas diferencias, todos los valores que nos arroja de manera positiva, así como está acá, significa que hay un incremento del efectivo. Y todo lo que está en negativo, ¿verdad? En negativo significa que es disminución del efectivo. Ese es el análisis que debemos de saber previo a la hora de estar elaborando la hoja de trabajo para poder formular el estado de flujo de efectivo. Muy bien, ese es el primer paso. Listo, lo tenemos. Luego nos dice el segundo paso que clasifiquemos las actividades en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es decir, todas estas diferencias que acabamos de sacar acá, incrementos o disminuciones, todo esto que está acá, debemos de clasificar a qué actividad pertenece. Si pertenece a actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Pero antes de clasificar esas actividades o esas tres actividades, operación, inversión y financiamiento, debemos de analizar en sí a qué se refiere las actividades de operación. Aquí tenemos este esquema, ¿verdad?, que nos explica cómo debemos de identificar aquellas transacciones provenientes de actividades de operación, aquellas transacciones provenientes de la actividad de inversión y aquellas transacciones provenientes de las actividades de financiamiento. El flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación nos explica el diagrama, que es el flujo de efectivo que se relaciona con las actividades que constituye la principal fuente de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. ¿A qué se refiere con esto? Para tener más análisis o más definición de las actividades provenientes de operación, vamos a ver la definición del módulo 7 de lo que son actividades de operación. Solo tenemos, si no me equivoco, por acá. Vamos a buscarlo y analizamos un poco de lo que es las actividades de operación. Por aquí tiene que estar, aquí este es el efectivo, por aquí está, por aquí lo tenemos. Actividades de operación, ¿a qué se refiere cuando, es decir, cómo vamos a hacer para clasificar las actividades de operación? ¿Qué es lo que debemos de comprender previamente a la hora de elaborar el estado de flujo de efectivo? Actividades de operación. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. Como por ejemplo nos dice cobros procedentes de la venta de bienes y prestaciones de servicio, cobros procedentes de regalías, pago a proveedores, pago a empleados, etcétera, etcétera,
etc. ¿Qué significa esto? En simples palabras. Si tu actividad económica es ferretera, todo aquel efectivo recibido por la empresa que proviene de la venta de los productos ferreteros es una actividad operacional. Todo aquel efectivo que sale para pagar a los proveedores, en la cual esos proveedores te dieron crédito de productos ferreteros, estamos hablando de un efectivo que está saliendo y debemos de clasificarlo como actividades de operación. Otro ejemplo, si estás en la industria farmacéutica y haces pago a proveedores por compra de productos medicinales, esa salida la debes de clasificar como actividad operacional. Si estás recibiendo dinero por ventas al contado o por ventas al crédito que te están pagando los clientes por haberle dado medicina al crédito, debes de clasificar ese dinero como actividad operacional. Es decir, todo aquel dinero que entra o sale de la actividad ordinaria, del giro principal de la empresa, esa entrada o salida de dinero la debemos de clasificar como actividad operacional. Luego el esquema nos dice que todo aquel flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión se relaciona con la adquisición o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Veamos qué nos dice la definición del módulo 7 de actividad de inversión. Eso está por aquí, ¿verdad? Es muy importante que demos de lectura a estos ejemplos que está acá, que te da una definición más clara y precisa de comprensión de la actividad de operación, ¿no? Veamos la definición de la actividad de inversión. Nos dice que la actividad de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente al efectivo. Ejemplo, flujo de efectivo por actividad de inversión son pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo, cobros por venta de propiedad, planta y equipo, pago por la adquisición de instrumentos de patrimonio, cobro por la venta de instrumentos de patrimonio, cobro procedente de reembolso de anticipo y préstamos a terceros, cobros procedentes de contratos futuros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo efectivo proveniente de la actividad de inversión? Lo debemos de identificar de la siguiente manera. Si la empresa adquiere un equipo de transporte o una maquinaria y lo compró de contado, esa salida de efectivo lo debemos de clasificar como actividades de inversión. Caso contrario, si esa maquinaria y ese equipo de transporte fue adquirida al crédito, en el momento de que la empresa empieza a pagar ese crédito al acreedor que le dio el crédito de esa maquinaria, de ese equipo de transporte, ese pago o esa salida de dinero para pagar esa maquinaria o ese equipo de transporte, esa salida de efectivo la debemos de clasificar como una salida de actividades de inversión. Siguiendo el esquema, el flujo de efectivo proveniente de la actividad de financiamiento o de financiación produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Veamos la definición. Vamos a la definición de la actividad de financiación. ¿Qué es lo que nos dice la definición? El módulo 7. Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambio en el tamaño y en la composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Por ejemplo, dice cobros procedentes de la emisión de acciones, pago a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobros procedentes de la emisión de obligaciones por préstamos, pagaré, bonos, hipoteca, etc.
reembolso de los importes de préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto? Las actividades de financiación, todo aquel flujo de efectivo proveniente, es decir, si la empresa recibe dinero por parte de los socios, ese dinero lo debemos de clasificar como actividades de financiamiento. Si la empresa saca dinero para pagar dividendos a los accionistas, ese dinero lo debemos de clasificar como una salida dentro de las actividades de financiamiento. Eso es lo que debemos de entender, ¿no? Por supuesto está que siempre te recomiendo que leas los ejemplos de cada una de esas actividades, operación, inversión y financiamiento, para que tengas un análisis de comprensión más razonable, ¿verdad? Para que puedas tomar un juicio profesional de poder clasificar de manera correcta toda aquella salida o entrada de dinero proveniente de esas tres actividades que acabamos de explicar. Continuamos con la práctica, ¿verdad? Y el segundo paso es clasificar las actividades en actividades de operación, inversión o financiamiento. ¿A qué se refiere con este segundo paso? Recuerden que el primer paso es sacar las diferencias para identificar si hubo incremento o disminución de las cuentas del balance de un año con otro. ¿Ok? Ya tenemos el primer paso elaborado. Vamos al segundo paso, que es clasificar las actividades. Para clasificar las actividades, es decir, si es actividad de operación, inversión o financiamiento, debemos de analizar este esquema que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos explica este esquema? Nos explica que todas aquellas cuentas que conforman el activo corriente debemos de clasificarlo como actividades de operación. Y todas aquellas cuentas que pertenecen al pasivo corriente también la debemos de clasificar como actividades de operación. Todas aquellas cuentas que pertenecen al activo no corriente, ¿verdad?, que involucra la propiedad, planta y equipo, la debemos de clasificar como actividades de inversión. Y todas aquellas cuentas que pertenecen al rubro de los pasivos no corrientes y al patrimonio, la debemos de clasificar como actividades de financiamiento. Ok, listo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todas estas cuentas son cuentas de activo corriente, ¿cierto? Todas estas son cuentas de activos corrientes. Aquí nos dice que son cuentas de activo corriente. Entonces, el activo corriente dice que son actividades de operación. Actividades de operación. Listo, lo tenemos. Actividades de operación. Todas estas son cuentas de operación. Luego nos vamos acá al activo no corriente, que este que está acá, tenemos acá el activo no corriente. Y el esquema en el paso número 2 nos dice que el activo no corriente lo debemos de clasificar como actividades de inversión. Por ende, debo de ponerla acá, inversión. Inversión. Listo, lo tenemos. Este no tiene sentido, lo borramos. Inversión. Listo. Luego nos dice, luego procedemos con las cuentas de pasivo, ¿verdad? Vamos a darle aquí color pasivo. Son las cuentas de pasivo y estas son las cuentas de patrimonio, para que se vea bonito. Ok, entonces todas las cuentas de pasivo corriente, nos dice el esquema, pasivo corriente son actividades de operación. Entonces pasivo corriente son todas estas cuentas son pasivo corriente, entonces son actividades de operación, nos está explicando el esquema. Entonces acá debemos de clasificarla como actividades de operación. Listo, lo tenemos. Listo. Luego continuamos con los pasivos no corrientes, que serían estos que están acá. Esto también lo vamos a eliminar, que no tiene sentido hacer la diferencia. Ok, pasivo no corriente, dos cuentas. Tenemos préstamos por pagar y beneficios a empleados. Ok, pasivo no corriente dice que lo debemos de clasificar
como pasivo no corriente, como actividades de financiamiento. Entonces aquí le vamos a poner financiamiento. Listo. Esta cuenta en particular, que es beneficio a empleado, que se refiere, vamos a ponerle este color. ¿Qué son los beneficios de empleado? Los beneficios de empleado es la obligación patronal que tiene la entidad para con los trabajadores. Es la obligación social por ley de Código de Trabajo, una obligación que tiene por ley la empresa de vacaciones, aguinaldo e indemnización. Esta cuenta que tenemos acá clasificado dentro de los pasivos corrientes es una obligación que clasificamos, la clasificamos como pasivo corriente porque es una obligación de prestaciones sociales que tiene la empresa a corto plazo, es decir, lo va a pagar en un periodo no menor a un año. Y aquí tenemos unas obligaciones de vacaciones, aguinaldo, vacaciones y aguinaldo. Y acá tenemos las obligaciones de indemnización de los trabajadores. ¿Qué sucede? Como la indemnización a largo plazo proviene de las actividades operacionales diarias de los empleados, por esa particularidad, esta cuenta de beneficios a empleados la vamos a clasificar como actividades de operación. Solo por esa particularidad, ¿ok? Bien, continuamos entonces y tenemos ahora las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio las vamos a clasificar como actividades también de financiamiento. Listo, actividades de financiamiento serían esta cuenta que está acá, financiación. Listo, la tenemos. Esa clasificación que acabamos de hacer en esta columna, es decir, estamos clasificando todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, a qué tipo de actividad pertenece, si es actividad de operación, actividad de inversión o actividad de financiamiento. A eso se refiere el segundo paso. Aquí tenemos ya listo el segundo paso. Eso es el segundo paso. Vamos al tercer paso. El tercer paso nos dice que debemos de identificar los orígenes y aplicaciones del efectivo de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Identificar los orígenes. ¿Qué significa? Debemos de comprender según el esquema que un origen es entrada de dinero y una aplicación es salida de dinero. Este esquema nos explica que toda aquella cuenta que da como resultado negativo dentro de los activos es una entrada de dinero. Y si la diferencia si esa diferencia da positiva, es una salida de dinero. Si vamos a analizar las cuentas de pasivo, todas las cuentas de pasivo, ¿verdad? Pasivo corriente y pasivo no corriente. Si la diferencia que hicimos da como resultado positivo, es una entrada de dinero. Si da como resultado negativo, es una salida de dinero. Igualmente debemos de analizar a las cuentas de patrimonio. Voy a explicarlo de nuevo. Todas las cuentas que conforman el activo, es decir, todas aquellas cuentas que conforman el activo, que es la sumatoria del activo corriente y el activo no corriente, si la diferencia que me dio de restar al resultado del 2019, le resto el resultado del 2018, si esa diferencia me dio positivo, así como está acá, da positivo, dice el esquema que es una salida de dinero. Dio positivo, ok. Activo, ¿es cuenta de activo? Sí, es cuenta de activo. La cuenta del efectivo equivalente es cuenta de activo, ok. Si dio positivo, así como está acá, si dio positivo, significa que es salida de efectivo. Por ende, es una aplicación. Entonces nos vamos acá donde dice aplicación y dice que es salida de efectivo. Como es una salida de efectivo, vamos a cambiar su signo, ¿no? Es decir, nos dio positivo, pasa a negativo porque es una salida de dinero, ¿no? Es una salida de efectivo. Ok,
Entonces, como todas estas cuentas dan positiva, significa da positiva, positiva y es cuenta de activo, es salida de dinero, aplicación. Entonces, aplicación, lo tenemos acá. Listo, esa es la clasificación que debemos de hacer en este segundo paso. Es decir, este tercer paso. Este tercer paso es identificar los orígenes y aplicaciones de efectivo. Eso es lo que estamos haciendo. Luego vamos a las cuentas, continuamos con las cuentas de activo. Ok, da positivo, salida. Ok, salida. Dio positivo la propiedad planta y equipo, la diferencia, salida. Luego tenemos acá que da negativo, lo pasamos a positivo, positivo. Dio positivo, ¿verdad? Es decir, en esta cuenta de depreciación da negativo y es una cuenta de activo, es entrada. Es una cuenta de activo, dio negativo, la diferencia pasa a entrada, entrada de efectivo. Luego tenemos amortizaciones, igual pasa como un origen. Listo. Luego vamos a las cuentas de préstamos por pagar, que son cuentas de pasivo. Todas estas son cuentas de pasivo. ¿Ok? Entonces significa, me dice el esquema, si es cuenta de pasivo y da como resultado un número positivo, es entrada de efectivo, es origen. Si es cuenta de pasivo y esa diferencia da negativo, es aplicación o salida de efectivo. En este caso, el signo es negativo. El signo es negativo, por ende pasa a ser una aplicación o salida de efectivo. Entonces, nos vamos acá donde dice aplicación y le ponemos que es salida de efectivo. Ahí está, salida de efectivo. Ahí lo tenemos. Luego me dice que si da positivo, como es en estos casos que está acá, si da positivo, me dice, y es cuenta de pasivo, como es el ejemplo, si da positivo el resultado, da positivo el resultado, si da positivo es un origen, o sea, una entrada de efectivo. Entonces, origen, aquí tenemos origen, entrada de efectivo, este resultado pasa acá. Ahí lo tenemos. Listo. Luego tenemos las cuentas de, bueno, continúan las cuentas de pasivo, igualmente da positivo, es un origen. Positivo, origen, origen, o sea, entrada de efectivo. Luego tenemos las cuentas de patrimonio y me dice que las cuentas de patrimonio debo darle el mismo tratamiento o el mismo análisis que las cuentas de pasivo. Es lo que me está explicando el esquema. Ok, entonces aquí no hay nada y aquí tenemos da positivo. Ok, listo. Entonces dio positivo, pasa a origen. Positivo, origen. Negativo, da negativo, salida. Entonces ese resultado da negativo, pasa a salida, salida de efectivo y listo. Una vez que hayamos hecho el tercer paso de identificar si la cuenta es origen o aplicaciones de fondo, origen o aplicaciones de dinero, entrada o salida de efectivo, es recomendable que hagamos una sumatoria de los orígenes, ¿verdad? Una sumatoria del origen o entrada de efectivo orígenes y una sumatoria de la entrada de la salida del efectivo, como vemos acá. Estas dos cantidades al sumarla debe de dar 0, ¿ok? Y esta más esta te tiene que dar 0, ¿no? Es como una partida doble aquí que estamos analizando y estamos asegurándonos que el paso 1 y el paso 2 lo hemos hecho correctamente. Es decir, cuando ustedes hagan el incremento y la disminución de todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio
y luego hagan el segundo paso de clasificar a qué tipo de actividad pertenece, y luego identifican si es origen o aplicación de fondo y verifican este movimiento. Si la sumatoria de los orígenes y la sumatoria de las aplicaciones de efectivo da como resultado 0, o estas dos cantidades son iguales y al sumarla da 0, significa que el paso 1, 2 y 3 los realizaste hasta el momento de manera correcta. Si aquí hay diferencia, es porque en el primer paso hubo un error, o en el segundo, o una mala clasificación. Por ende, te recomiendo de que si llegas al tercer paso y acá no te da esto, partida doble o la sumatoria del origen y aplicaciones no te da 0, te recomiendo de que te regreses desde el primer paso para poder ir a analizarlo nuevamente hasta que llegues al resultado verdadero, porque si continúas con una diferencia acá, ya en el estado de flujo efectivo no te va a cuadrar. Así que listo, este es el paso número 3. Vamos al paso número 4. ¿Y qué es el paso número 4? Dice que es crear el estado de flujo efectivo. Es decir, una vez elaborado el paso número 1, el paso número 2 y el paso número 3, listo. Tenemos ya preparada la hoja de trabajo para formular, para elaborar el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto. Veamos cómo. Listo, tenemos la hoja de trabajo y ya tengo acá un esquema del estado de flujo efectivo. Recuerden de que el estado de flujo efectivo, según las NIF para las pymes y las NIF completas, me exige que debo de presentar el estado de flujo efectivo con un comparativo del año anterior. Ahorita estamos formulando el estado de flujo efectivo del 2019, pero a la hora de presentar el estado de flujo efectivo, a la hora de publicar esos estados financieros completos que incluye este estado de flujo efectivo, debo de presentarlo con un comparativo del año anterior. Por eso es que el estado de situación financiera lo mostramos año actual, año anterior, año actual, año anterior. Entonces, por ende, el estado de flujo efectivo debo de presentarlo año actual, año anterior, para que haya un verdadero análisis, o para que los usuarios de los estados financieros hagan un verdadero análisis y puedan tomar sus decisiones de inversión o de no inversión, ¿no?, en esta industria que le hemos llamado Barreiros S.A. Listo, entonces empezamos a formular el estado de flujo efectivo y hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que me dice acá? Inicia con la utilidad neta del periodo. ¿Cuál es la utilidad neta del periodo? ¿De dónde proviene? Exacto, proviene del estado de resultado. Entonces, vamos a vincularlo. Vámonos al estado de resultado y dice que la utilidad neta del periodo es de 3.077.444. Verificando 3 millones, correcto, estamos. Lo estaba verificando si agarré el dato correcto del 2019. Me dio la impresión que agarré el dato del 2018. Pero listo, luego lo tenemos. Recordemos que la teoría nos dice que el método indirecto parte de la utilidad neta del ejercicio que proviene del estado de resultado, y luego nos dice la teoría que debemos de ajustar con las cuentas y mencionamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Provisión por deterioro de cliente, provisión de deterioro de inventario, depreciaciones, amortizaciones, costos financieros, gastos de impuestos, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ya en la práctica. Ajuste por provisión por deterioro de clientes. Provisión por deterioro de clientes no tenemos en nuestro caso, ¿ok? Es decir, dentro de la cuenta de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, posiblemente haya una provisión por deterioro de clientes. Si es el caso y hay una provisión por deterioro de clientes, debemos de sumárselo acá, pero en este caso no tenemos. A ver, ¿qué pasó aquí? No tenemos, 0. Luego tenemos provisión por deterioro de inventario. Igual, la provisión por deterioro de inventario, en estos casos no tenemos provisión de deterioro de inventario. Es decir, si da el caso, a ver, si da el caso de que tenemos provisión por deterioro de inventario, es decir que
Ahí, tengamos inventario obsoleto y pues en una revisión de auditoría externa nos identifican que en bodega tenemos un inventario obsoleto, pues la auditoría externa te debe exigir que hagas esa provisión, ¿no? Porque ¿para qué vas a tener en estado de situación financiera un valor, ¿verdad?, que no te va a servir para nada, ¿verdad? No te va a generar ningún flujo en un futuro, por ende la misma normativa te exige que hagas ese ajuste. Entonces, provisión por deterioro de inventario no tenemos, 0. Depreciación de propiedad, planta y equipo, si tenemos en nuestro ejemplo, vamos a buscar la depreciación de propiedad, planta y equipo, la tenemos por aquí y da 3.705.514. Amortización de activos intangibles, si tenemos y la tenemos por aquí en la amortización y da como resultado 72.549. Otros costos financieros netos. Recuerden que anteriormente explicamos a qué se refieren estos otros costos financieros netos. Otros costos financieros netos proviene de costos financieros y productos financieros. Es decir, los otros costos financieros netos es la sumatoria que proviene de los gastos financieros y de los productos financieros. Y recordemos que los gastos financieros y los productos financieros se identifican. ¿En qué estado financiero se identifican? Muy bien, se identifican en el estado de resultado. Así que este costo financiero neto lo vamos a vincular del estado de resultado. Estado de resultado, ¿dónde está costo financiero neto? Aquí lo tenemos, 103.880. Luego tenemos el gasto por impuesto sobre la renta. Ese gasto por impuesto sobre la renta es lo que conocemos comúnmente como el IR o el impuesto a pagar al fisco de las utilidades operacionales del ejercicio. En nuestro caso, pues es el 30%. Eso proviene del estado de resultado, que es esto que tenemos acá, gasto por impuesto sobre la renta, este valor que está acá. Pero este valor que está acá no lo debemos de pasar negativo, porque lo que estamos es queriendo hacer en el estado de flujo de efectivo, hacer coincidir todo el ciclo de la entrada y salida del efectivo con las cuentas del efectivo y equivalente del efectivo, así que esto debe de sumar, así que con un signo de menos vamos a vincularlo para que lo pase positivo ese impuesto sobre la renta, ¿no?, que conocemos. Listo. Luego tenemos que vamos a hacer cambio en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Si está esa cuenta en la clasificación de la hoja de trabajo, vamos a vincularla, ¿no? Entonces, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, si la tenemos y tenemos este valor que está acá, entonces vamos a vincularlo. Que sería este valor que está acá. Listo, lo tenemos. Inventario, tenemos inventario, sí. Vamos a la cuenta de inventario. Aquí está. Luego tenemos préstamos por pagar. Sí, por supuesto que tenemos préstamos por pagar. La tenemos acá, préstamos por pagar. Ok. Ya aquí hemos vinculado de la hoja de trabajo. Hemos vinculado estas tres cuentas y hemos vinculado la cuenta de depreciación y amortización. Vamos a ir haciendo un checklist para no equivocarnos. Ya esta ya fue considerada. Vamos a ponerle este colorcito. Ya está clasificado. Ya lo incorporamos al flujo efectivo. Ya incorporamos los deudores comerciales. Ya incorporamos al flujo efectivo el inventario. Ya incorporamos los préstamos, ¿verdad? Y listo, tenemos 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos bien, ¿no? Estas no cuentan porque provienen del estado de resultado. Listo, ya para irnos asegurando que no se nos escape nada y que no tengamos problema de cuadratura a la hora de identificar si el estado de flujo efectivo está cuadrado o no, ¿verdad? Ok, vamos.
Continuamos y dice acá acreedores comercial y otras cuentas por pagar. Acreedores comercial y otras cuentas por pagar es una cuenta de pasivo y la tenemos acá. Acreedores comercial y otras cuentas por pagar, este valor que está acá. Entonces 2 millones y pico, 2 millones y pico, lo conciliamos, ¿no? Por decir algo. Luego tenemos impuesto corriente. El impuesto corriente son las obligaciones que tiene la empresa para con el fisco como para la alcaldía. Pasivo por impuesto corriente pueden ser obligaciones de impuestos por pagar por concepto de retenciones, IVA, provenientes de las ventas, etcétera, ¿no? Listo, ¿no? Tenemos 341. 341 lo tenemos. Listo. ¿Qué más sigue? Beneficio de empleado. Recuerden que esta cuenta de beneficio de empleado proviene de la obligación que tiene la empresa para con los trabajadores en concepto de prestaciones sexuales según ley 185 o el Código del Trabajo de nuestro país. Beneficios de empleado, recuerde que vamos a ir a vincularlo con la sumatoria de estas dos cuentas que ya habíamos analizado anteriormente y habíamos explicado el porqué de esta clasificación. Listo, eso da 2.896.000. Entonces acá, listo, ya está incorporado y listo, ya está incorporado. Vamos de nuevo al estado de flujo efectivo y luego me dice adquisición de las propiedades de inversión. Listo, vamos a la adquisición de las propiedades de inversión y propiedades de inversión es cuenta de activo no corriente, propiedades de inversión, la tenemos acá. Listo, ya está. Ahora tenemos adquisición, propiedad, planta y equipo. Adquisición, propiedad, planta y equipo, este valor que está acá, ese valor pasó a ser parte del estado de flujo efectivo. Después tenemos adquisición, activos intangibles. Adquisición, activos intangibles, está por aquí. Listo, lo tenemos. Y listo, ¿no? Que es el activo intangible. Ya pasó a ser parte del estado de flujo efectivo, no tenemos problema con eso. Y después dice producto de la venta de propiedad, planta y equipo. No tenemos producto de venta, es decir, la compañía durante el periodo 2019 no vendió ninguna camioneta, no vendió ninguna maquinaria, no vendió nada que se le parezca. Así que aquí es cero, no tenemos nada de eso. Ok, luego dice fondos recibidos, pago de préstamo en las actividades de financiamiento. Estos hay que analizarlos de la siguiente manera. Si en tu activo no corriente, si en tu pasivo no corriente tenés préstamos por pagar positivo, como es el caso, significa que es una entrada de efectivo. Entonces significa que es un fondo recibido y lo vamos a ubicar acá. Pero por lo contrario, si la cuenta préstamos por pagar acá te diera negativo, significa que es una salida de efectivo. Por ende, si tuviera como salida de efectivo, no lo debemos de ubicar en fondo recibido. Lo debemos de incorporar, lo debemos de ubicar como pago de préstamo. ¿Ok? Valga la redundancia. Es muy importante clasificarlo bien. Así que aquí no hay pago, pero sí hay fondo recibido de préstamos que puede provenir de algún préstamo bancario, etcétera, ¿no? 7.624.000, 7.624.000. Y luego analizamos lo siguiente, a ver si a todas la tenemos incorporada en el estado de flujo efectivo. Aquí tenemos lo siguiente. Esta cuenta no pasa a ser parte del estado de flujo efectivo porque precisamente con esta cuenta del efectivo y equivalente del efectivo vamos a conciliar o vamos a hacer coincidir en el estado de flujo efectivo precisamente con este valor que está acá.
Si en el estado de flujo de efectivo, acá, este valor que me di acá, no coincide con ese valor, significa que el estado de flujo efectivo está hecho de manera incorrecta y debemos de proceder a elaborar nuevamente los pasos para que nos dé de manera correcta. Así que por eso este valor que está acá no lo incorporamos. Tampoco vamos a incorporar este resultado que está acá ni este que está acá, porque proviene del estado de resultado, y el estado de resultado es el flujo, es el efectivo en sí que estamos tratando de conciliar, que proviene desde aquí arriba, ¿ok? Por eso no lo tomamos en cuenta. Así que una vez hayamos analizado, si ya incorporamos todos los orígenes y aplicaciones de fondo en el estado de flujo efectivo, procedemos a identificar si el estado de flujo efectivo cuadró o no cuadró, pues. Así que para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos por último que el estado de flujo efectivo me solicita que debo de incorporar un efectivo y equivalente del efectivo al inicio del periodo. El efectivo y equivalente del efectivo al inicio del periodo es aquel efectivo y equivalente del efectivo con que finalizó la empresa en el año anterior. Es decir, si yo estoy elaborando el estado de flujo efectivo del año 2019, el efectivo equivalente del efectivo al inicio del año 2019 es el efectivo y equivalente del efectivo con que finalizó la empresa el año 2018. Entonces, por ende, acá me voy a ir a ubicar en el valor que está acá del estado de situación financiera, efectivo equivalente del efectivo del año 2018. ¿Ok? Entonces, se supone que la sumatoria de estos dos valores, me debe de coincidir con el estado, con el efectivo y equivalente del efectivo del año actual. Vamos a vincularlo acá para que veamos si cuadra. Efectivo equivalente del efectivo, 2 millones y pico. Estos dos valores, este valor que está acá, con este valor que está acá, deben de ser iguales, ¿ok? Acá al parecer no nos cuadró. Vamos a identificar por qué, ¿verdad? Puede ser alguna fórmula, puede ser alguna vinculación, pero ya identificamos que no es una, ¿cómo le explico? No es un dato que lo obvié incorporar en el estado de flujo efectivo, porque ya hicimos el análisis de identificar si todos los pasamos al estado de flujo efectivo, y creo que no es por ahí. Así que vamos a ver acá, este proviene del estado de resultado, estamos bien acá. Este que está acá es depreciación, son las depreciaciones, correcto, y las 72,000 y pico que proviene del estado de flujo efectivo, que por ahí no es. Vamos a ver si es por fórmula. No es por fórmula, está sumando bien. Y luego acá dice que vienen deudores comerciales y otras cuentas por pagar. 460, 2 millones y pico. 460, 2 millones y pico, estamos bien, está bien vinculado. 800,000 y pico. 800,000 y pico. 2 millones 413, 2 millones 413, estamos bien. 341, 500, 341, sí, estamos bien. 2 millones, beneficios de empleado. A ver, estos beneficios de empleado, dice que es la suma de este más este que está acá. 2 millones, dice que tiene que dar 2 millones 896 137. 2 millones, si estamos bien. Aquí efectivo generado en actividades de operación, correcto, aquí está el error. ¿Qué pasa? Que el efectivo generado en las actividades de operación involucra, ¿verdad?, las utilidades netas del periodo más la sumatoria de los ajustes que hicimos, estos 8 millones,
más los cambios en todas estas cuentas de deudores, inventarios, préstamos, beneficios de empleados, etc. Entonces, el efectivo que está acá involucra esto que está acá. Así que aquí da como resultado 10.357.905. ¿Qué significa esto? Si a la hora de sumar esos valores da un resultado positivo acá, si esto te da positivo, significa que es un efectivo generado en las actividades de operación. Pero, caso contrario, porque puede ser, y es correcto también, que si la sumatoria de estos valores no te da positivo y por lo contrario te da negativo, acá no debes de incorporar efectivo generado en la actividad de operación, sino que debes de incorporar efectivo utilizado en las actividades de operación. Igual el mismo análisis en las actividades de inversión y en las actividades de financiamiento. Si aquí diera positivo, hay que poner efectivo neto generado en las actividades de inversión, pero como aquí da negativo, por eso lo estamos ubicando como efectivo neto utilizado en las actividades de inversión. ¿Por qué lo estamos utilizando, no? ¿Por qué lo estamos utilizando? Pues estamos utilizando el efectivo a la hora de adquirir, porque estamos haciendo inversiones en propiedades de inversiones, en propiedad, planta y equipo, en activos intangibles, etcétera, ¿no? Igualmente acá, fondos recibidos, bueno, esto ya lo habíamos explicado. Si acá da como resultado positivo, es un efectivo neto provisto en actividades de financiamiento, pero si da negativo, sería un efectivo utilizado en las actividades de financiamiento. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, como ven acá, aquí ya estamos identificando que el estado de flujo de efectivo nos dio de manera correcta, ¿verdad? El problemita que teníamos era la formulita de ahí arriba, por ende acá hemos ya formulado y elaborado el estado de flujo efectivo. Ya como ya identifiqué esto de acá, ¿verdad? Ya se lo quito. Ya aquí ya me da tranquilidad que mi estado de flujo de efectivo está cuadrado, ¿no? Ok. Listo, aquí estamos concluyendo el cuarto paso. El cuarto paso, ¿verdad? Que el cuarto paso se refiere a crear el estado de flujo efectivo. Aquí ya lo tenemos creado, que es este estado de flujo efectivo que tenemos acá ya elaborado, ¿no? Aquí ya concluye la tarea de elaborar el estado de flujo efectivo. Aquí concluye el cuarto paso de crear el estado de flujo efectivo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos análisis del estado de flujo efectivo. Nosotros como verdaderos profesionales no solamente debemos de tener la habilidad, no solamente debemos de tener la capacidad de elaborar el estado de flujo efectivo, no. También debemos de tener la capacidad de analizar y hacer hablar estos números. Es decir, ¿qué significa este valor? ¿Qué significa este valor? ¿Qué significa este valor? ¿Qué significa este valor? Porque de nada nos va a servir saber la mecánica de poder preparar el estado de flujo efectivo y no sepamos hacer hablar este estado financiero, que es de mucha importancia a la hora de hacer un razonamiento. Cuando hablamos de análisis del estado de flujo efectivo, tenemos posibles escenarios. Aquí tenemos 5 posibles escenarios para la cual debemos de comprender y hacer anclajes neuronales en nuestro cerebro para poder hacer hablar este estado de flujo efectivo. Estos posibles 5 escenarios los debemos de analizar de la siguiente manera. En un primer escenario, ¿verdad? Este que está acá, nos dice que las actividades de operación, ¿cómo sería? En este primer escenario nos dice que las actividades de operación resultó un flujo de efectivo negativo y en las actividades de inversión un flujo de efectivo negativo
y en las actividades de financiamiento un flujo de efectivo positivo. ¿Qué significa esto? Significa que la entidad está recurriendo al financiamiento efectivo positivo para ampliar la operación y cubrir el flujo de efectivo de operación. ¿Qué significa en este primer escenario? Si nosotros nos encontramos con un estado de flujo efectivo negativo en la actividad de operación, negativo en la actividad de inversión y positivo en las actividades de financiamiento, estamos bajo un caso de que la entidad está acudiendo por financiamiento por parte de terceras personas, ya sea de socio o prestamista bancario, para poder operar, y a la misma vez con este financiamiento está invirtiendo. El segundo escenario que podemos mostrar acá, que posiblemente te encuentres con un estado de flujo efectivo bajo este esquema de posible escenario, es que tengas un flujo generado positivo en las actividades de operación, un flujo de efectivo negativo en las actividades de inversión, un flujo positivo generado en las actividades de financiamiento. Cuando estamos en este posible escenario, significa que la entidad está utilizando su flujo de efectivo de operación y un nuevo financiamiento para ampliar su operación. En un posible tercer escenario podemos encontrarnos con un flujo de efectivo positivo generado de las actividades de operación, un flujo de efectivo negativo generado de la actividad de inversión, un flujo de efectivo negativo generado de la actividad de financiamiento. Acá estamos bajo un caso de que la entidad está utilizando sus flujos de efectivo para ampliar sus operaciones y liquidar sus deudas. En el posible escenario cuarto y quinto, no es muy conveniente que la empresa, su estado de flujo de efectivo, se encuentre bajo un flujo de efectivo en las actividades de operación negativo, un flujo de efectivo en las actividades, un flujo de efectivo positivo en las actividades de inversión y un flujo de efectivo positivo en las actividades de financiamiento. Cuando se encuentra en este cuarto escenario, significa que la entidad está vendiendo sus activos y está recurriendo a financiamiento para cubrir su flujo negativo de operación. Y en un quinto escenario se complica aún más todavía, porque cuando la empresa cuando la entidad su flujo de efectivo proveniente de la actividad de operación es negativo y positivo el flujo de efectivo proveniente de la actividad de inversión y negativo el flujo de efectivo proveniente de la actividad de financiamiento, significa que la entidad está vendiendo sus activos para cubrir su flujo negativo de operación y liquidar su deuda. Es decir, cuando se encuentra ya en este quinto escenario, ya con costo y está sobreviviendo, y posiblemente se está encontrando con puerta al infierno, ya está en el limbo, ¿no? Ya a punto de quebrar, ya está acudiendo y está utilizando su último recurso para poder seguir existiendo en el mercado. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Esta es una matriz que se conoce como matriz BCG o matriz de crecimiento. Cuenta la historia, ¿verdad?, que hace unos años una consultora diseñó esta matriz. Esta matriz es una herramienta esencial de marketing estratégico para las empresas. Esta matriz ayuda a las empresas a analizar su cartera de productos. Esta matriz que miramos acá está compuesta por dos ejes. Está compuesta por dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Este eje vertical representa la tasa de crecimiento del mercado, ¿verdad? Representa la tasa de crecimiento del mercado. El eje horizontal representa la cuota de mercado. Representa la cuota de mercado, es decir,
la venta de nuestros productos. Este esquema que vemos acá es una matriz muy sencilla para la toma de decisiones. Está compuesta por un cuadrante de 2×2 y dependiendo la situación de cada uno de ellos, propone la estrategia más recomendable a llevar a cabo. ¿Qué significa esto? Este cuadrante está compuesto por un producto interrogante, un producto estrella, un producto vaca y un producto perro. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la empresa está empezando a vender un nuevo producto en el mercado, se le conoce como un producto interrogante. ¿Qué significa? Que la empresa está iniciando a hacer inversiones de publicidad y propaganda y está iniciando ya a vender un nuevo producto al mercado. Es decir, es un producto interrogante porque el usuario o el consumidor no lo conoce todavía. Entonces la empresa está en una lucha de dar a conocer su producto para que el consumidor empiece a consumirlo, para que el consumidor empiece a comprar ese producto interrogante. Y se le conoce precisamente como producto interrogante porque es un producto nuevo en el mercado. Entonces el ciclo empieza acá. La empresa inicia con un nuevo producto, un producto interrogante, y luego que ese producto interrogante ya es conocido por los clientes, ese producto interrogante ya es conocido por el consumidor final. Cuando ya ese producto interrogante ya el consumidor lo está comprando, lo está consumiendo, la matriz BCG nos explica que ese producto pasa a ser de producto interrogante a producto estrella. ¿Y por qué pasa a ser de producto interrogante a producto estrella? Porque ya la empresa ya logró, ya salió de la etapa de producto interrogante para convertirse en producto estrella. ¿Qué significa el producto estrella? De que ya la empresa está vendiendo su producto de manera exitosa. Lo está vendiendo y los clientes lo están consumiendo de manera satisfactoria. Pero esta matriz de crecimiento dice que cuando pasa de producto interrogante a producto estrella, queramos o no, este producto estrella en algún momento va a tener sus bajas. Es decir, ya el cliente ya no lo va a querer seguir consumiendo por X o Y motivo. Llamémosle como querramos, un problema interno de la compañía, una mala estrategia, una mala administración de la compañía, una mala campaña publicitaria. Llamémosle a como le querramos llamar, ese producto va a pasar a ser de producto estrella a producto vaca. ¿Qué significa ese producto vaca? Significa de que ya la empresa con costo y está logrando vender sus productos para poder operar el día a día, ¿no? Está complicándose, ya está teniendo acá, cuando está vendiendo sus productos vaca, ya la compañía está teniendo problemas de capital, de trabajo, problemas de poder operar el día a día, está teniendo ya problemas ya complicados, ¿no? Y luego, ¿qué pasa del producto estrella al escenario del cuadrante del producto vaca? Ya va a lograr experimentar la empresa a tener un producto perro. ¿Qué es un producto perro? Un producto perro es cuando ya la empresa realmente ya no vende, y si vende es por allá, ¿no? Raras veces hace sus ventas, y ya acá cuando la empresa está vendiendo productos perro, la empresa con costo y está sobreviviendo, la empresa ya tiene problemas, ya además de capital de trabajo, tiene problemas de pagar la nómina ya incluso, ¿no? Entonces a eso se refiere esta matriz de crecimiento que tiene que ver con estrategias de marketing para las empresas. Estos 5 escenarios que vemos acá están directamente ligados con la matriz BCG. Es decir, cuando analizamos un estado de flujo efectivo que tiene el primer comportamiento, el primer escenario, ¿verdad? Es decir, que está generando flujos de efectivo de la actividad de operación negativo,
está generando flujo de efectivo negativo de la actividad de inversión y está generando flujo de efectivo positivo de las actividades de financiamiento, estamos bajo un caso de producto interrogante. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros analizamos un estado de flujo de efectivo que se comporta negativo, negativo y positivo en sus tres actividades, significa que la empresa realmente está en crecimiento, ¿no? Es decir, está acudiendo al financiamiento para poder operar, pero también está invirtiendo. Entonces, por ende, podemos relacionarlo con la matriz BCG de que la empresa realmente se está comportando de una manera de que nace para crecer en el tiempo. Entonces, por ende, cuando los inversionistas analizan un estado de flujo de efectivo que se está comportando actividades de operación negativo, actividad de inversión negativo, actividad de financiamiento positivo, el inversionista lo ve con buenos ojos, pues, porque realmente está analizando en el estado de flujo efectivo de que la empresa está acudiendo a un financiamiento con terceras personas, pero para invertir en actividades de operación, es decir, para poder vender el producto, comprar productos, vender productos. Comprar propiedad, planta y equipo para poder vender ese producto. Entonces lo ve con buenos ojos, ¿no? Pero cuando ese inversionista va a ver con mejores ojos aún cuando ve un estado de flujo efectivo bajo este segundo escenario. Es decir, cuando el inversionista está analizando un estado de flujo efectivo que las actividades provenientes de las operaciones da positivo, ¿verdad? Que significa de que la empresa realmente está comprando, vendiendo sus productos y servicios y todavía le está quedando plata. ¿Para qué? Para pagar sus obligaciones a corto plazo y aún todavía le queda plata para invertir. Por ende, cuando estamos analizando un estado de flujo efectivo en este segundo escenario, estamos si lo queremos comparar con la matriz BCG, estamos en el momento de que la empresa tiene su producto estrella, está en un crecimiento, es decir, este segundo escenario tiene un comportamiento de éxito la empresa, ¿no? Aquí está en su mejor momento. Pero cuando estamos analizando un estado de flujo efectivo que se convierta en sus actividades de operación, su flujo efectivo es positivo, y su flujo efectivo en la actividad de inversión es negativo y su financiamiento es negativo, significa, ¿verdad?, que estamos bajo un caso de que la empresa está